¿Cómo está, don Wilson? Hola, ¿cómo están? Bien, muy Buenos bien. días. Qué bueno que podamos concretar una conversa después de un buen tiempo. Después de un año se logró esta oportunidad y sin planificación. Sí, y ahora vamos a hacer la presentación de tu libro, pero tu nombre es Wilson Cepeda y utilizas un seudónimo. Sí, tengo un seudónimo inscrito, pues si me lo quieren copiar, ya no pueden, es Amauta Yaquita. Eso es, ¿qué significa Amauta? Amauta en quechua significa el que enseña, el profesor, algunos dicen sabio, sí. Veamos tu libro, la presentación de tu libro Rayén de Yaquita. Claro, el libro es una especie como de cuento. La idea mía, porque yo soy investigador arqueológico y arqueoastronómico, en realidad yo no soy escritor, pero como tengo tantas cosas de investigación en mi cabeza, yo quise llevar de alguna forma lo que estaba llevando mis investigaciones hacia una literatura. Entonces yo escribí una novela, y esa novela es bastante larga, y después cuando quise empezar a producirla me di cuenta de que escribir una novela es un desafío demasiado titánico. Entonces hice un trabajo primero de buscar un ilustrador en el Perú para que me ayudara con esta novela. Ah, un ilustrador peruano. Sí, el ilustrador se llama Amado Cerruche, es uno de los mejores ilustradores que existe en el Perú. Está Juan Abarca y hay otro también, hijo de un arqueólogo. Al final son como contados con los dedos de una mano los mejores ilustradores que existen con la temática precolombina. Precolombina. Claro, porque son temáticas precolombinas, sí, principalmente. Segunda edición, diciembre de 2024. Claro, el año pasado. ¿Cuándo fue la primera? El año pasado comencé, con la primera edición de 100 libros. Perfecto, y ahora en la segunda 100 ejemplares también. Sí, 100, vamos de a 100 porque obviamente voy mejorando un poco lo que es la edición, sí. Voy incorporando mejores fotografías. Es dinámico, digamos. Claro, es dinámico porque así bueno, mi objetivo es hacer que este libro sea atractivo visualmente para llamar la atención a las personas interesadas, pero mi enfoque va mucho a los niños, porque yo estoy consciente de que es muy difícil hacer cambios con la gente adulta porque ya tiene muchas cosas concretadas en su cabeza, sí. Ya está muy encasillado con muchas ideas, ya ha sido formateado de una forma. En cambio los jóvenes, los niños, van a poder ver cosas que los adultos no pueden ver. Empecemos por la forma. Entiendo que eres tú la persona que hace la encuadernación. Exactamente. Bueno, el año pasado lo mandé a imprimir, pero por los costos me salía muy caro, entonces la necesidad me hizo llevarlo a encuadernarlo. Entonces este libro... ¿Aprendiste a encuadernar o sabías encuadernar? Bueno, cuando estaba en octavo básico hice una encuadernación, así que tenía una noción muy básica, pero ahora me atreví y lo logré. Entonces, ¿qué hace este libro? Este libro... Por ejemplo, si vamos a ver la parte física del libro, este libro tiene una tapa de opalina y resulta que va cosido. Es un libro que va con costura. Bien firme. Sí, este libro no se le van a salir la hoja porque tiene costura. Entonces va a durar el libro. Lo otro que tiene el libro, en la parte que hay imágenes, son imágenes de muy buena calidad en el sentido de que son grandes. Tengo 4 ilustraciones en toma grande que viene a ser... A las 2 páginas. Sí, por ejemplo, vamos a dar una muestra. Esta. Qué bonita, dice Ejército Inca ingresando a Chile, por la cordillera de los Andes. Ojo, que yo con las ilustraciones, por ejemplo, bueno, como decía al principio, yo saqué un extracto de esa novela que hablaba al principio para elaborar pequeños cuentos, porque hacer pequeños proyectos sí se pueden sacar, pero un proyecto muy grande es muy difícil. Entonces, una fracción de esa novela lo hice en esto. ¿Y cuál es la idea mía? Porque la idea mía es cómo mostrarle al lector el ingreso inca a Chile, o de qué tal manera influyó el incanato en Chile. Entonces, por eso es que este libro comienza con la invasión inca, que debería ser como en el 1400 o 1410. Yo sé que hay muchas teorías... Como 100 años antes que los españoles. Mucho más, 120. 120. Pero es que lo que pasa es que, miren, yo le voy a explicar porque yo sé que hay mucha gente que sí conoce el tema arqueológico y muchos dicen que fue en la época de Tupac Yupanqui, que es esta. Como ven ustedes ahí en esa ilustración, magnífica ilustración hecha por Amado Cerruche,
fue inspirada en las crónicas de Guamán Poma. Guamán Poma fue un cronista que imprimió su libro en 1612 y él dicen que tomó toda su vida hacerlo, así que estaríamos hablando de 1580, 1570, investigando, haciendo ilustraciones. Y él en sus investigaciones ilustró a Topa Yupanqui. Y nosotros ahora lo rejuvenecimos, pusimos los colores que tenía. Entonces, este es el conquistador, pero como él se reconoce que fue en 1470 cuando ascendió a Sapa Inca como gobernador, muchos historiadores o arqueólogos en Chile pensaban de que en 1470 había ingresado los incas a Chile. Pero, mismo Guamán Poma, aquí le pongo la reversa, estas son las ilustraciones de Guamán Poma, aquí nos dice el noveno inca Pachacute, que gobernó sobre todo Chile y su cordillera. Entonces, ¿cuándo entrarían, según la información que usted tiene, cuándo entran los incas a Chile? En 1400, justo en el tiempo, porque este es el papá de Tupac Yupanqui. Primero es, por ejemplo, para poner en orden, los incas siempre se establecieron en su territorio, y fue la iluminación de Pachacuti, Cusi Yupanqui, que él, en su iluminación con el sol, según él, y obtuvo la orden de conquistar todo el territorio andino. Entonces él se le asimila a su ascenso como en 1410. Pero ellos vienen al sur, los incas vienen al sur, no vienen al mundo andino, cuando deciden venir a Chile. Es que el mundo andino, ¿qué es lo que es el mundo andino en primer lugar? Andes, la cordillera de los Andes es de Colombia al sur de Chile. Entonces cuando hablamos del mundo andino como visión andina, estamos hablando de todos esos pueblos o imperios, culturas que existieron bajo esa cordillera de los Andes. ¿El Inca cuando entra a Chile se mantiene a nivel de cordillera o entra o también baja por la costa? Es que son, por ejemplo, son preguntas muy específicas y que uno no puede aseverar, pero lo que sí uno puede hacer en concreto es que el ingreso de Chile ingresó por la cordillera de los Andes. ¿En qué parte tiene ese dato? Tercera región, Copiapó. Ah, San Francisco, y es por eso, paso de San Francisco. Y es por eso que, ¿cómo se llama? El descubridor de Chile, Diego de Almagro, el adelantado, él tomó la ruta que había tomado los incas, que era por Copiapó. Sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué resto, arqueológicamente, qué vestigio deja el pueblo incaico? Todo. ¿Pero dónde? ¿Dónde y cuáles? Ya, o sea, ¿qué vestigio físico? Se puede decir, arqueológico físico. Sí, claro. Ya. Partamos por los cementerios incaicos en Santiago de Chile. Okay. La Reina, Quilicura, centro de Quinta Normal, ¿me entiendes? Donde está actualmente el Museo de los Derechos Humanos. Esa se puso sobre una huaca inca, sobre un cementerio incaico. Entonces hay una cosa bien rara. Hay un cementerio de derechos humanos que se montó sobre una huaca inca. ¿Y en esta zona, acá en la cuarta región, en el Valle de Elqui, hay restos de...? Antes que eso, quería dejar una nota. ¿Cuál es la gracia? Es que las dataciones de los cementerios incaicos en Chile datan de 1420. Y es por eso que ya no estamos hablando de 1470. Sí, perfecto. Entonces, es que mucha gente piensa que los incas pasaron 20, 30 años acá y su influencia fue mínima, pero si cambiamos de 30 años a 120 años, 100 años, ya la influencia no es mínima, es total, porque ya son generaciones que se van transformando. Sí. ¿Vestigios arqueológicos acá en la zona existen? ¿En la cuarta región, Valle de Elqui, por ejemplo? Sí, pues todo. Porque lo que pasa, mire, ¿pero dónde? ¿Dónde hay vestigios? Ya, por ejemplo, todos los cementerios que tú conoces aquí, por ejemplo, el sitio arqueológico del Olivar. ¿El Olivar? Allá arribalo. Es que el Olivar lo podríamos pensar como costa. Sí, sí. Está, por ejemplo, mira, para entender un poco de la influencia inca aquí en la cuarta región, primero hay que hacer como un seguimiento al Museo Arqueológico de La Serena. Uno sigue las investigaciones por ejemplo, de Francisco Corneli. ¿Cuándo fundó Francisco Corneli el museo? Es 1943, me parece. Y él en 1935 empezó a excavar lo que es el sitio arqueológico de Olivar. Ojo, el descubrimiento del sitio arqueológico del Olivar no es nuevo.
en 1920 ya fue descubierto o ya fue trabajado por un antropólogo, Lothrop, que era, me parece que australiano o estadounidense, que al final era como un espía de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y después vino Francisco Corneli. Y Francisco Corneli, ¿cómo se llama? Cuando puso el museo, tiene un libro de inventario. En ese libro de inventario empieza a dar nota de todos los cementerios que empezaron a descubrir. Entonces los cementerios más importantes incaicos están en Alto va el Sol. Ojo el nombre, Alto va el Sol. Alto va el Sol. Sí. Estamos hablando de una deidad solar, o sea, está específicamente refiriéndose, pero esa no es una palabra quechua, creo yo. Porque Alto va el Sol está frente al fondo Quilacán. Y Quilacán sí es incaico. Y supuestamente, según las crónicas, dicen que habían 2 gobernadores en Chile, incaicos. Uno es Quilacanta, que está en el centro de Santiago, también se le asigna a Quillota, pero fíjense, cuando las crónicas hablan de la cuarta región, cuando vino Diego de Almagro dicen que había un gobernador incaico. Y díganme, ¿qué gobernador incaico podría ser? Si el de Santiago se llamaba Quilacanta, nosotros teníamos un Quilacán. Y justo el Quilacán está frente de toda la olla arqueológica de cementerios incaicos en la cuarta región. Y más arriba en el Valle del Elqui, Vicuña, Paiguano. Bueno, el mismo Vicuña, el mismo, por ejemplo, San Isidro, el cementerio de San Isidro, sobre la plaza, sobre la iglesia. ¿Cómo se relaciona el Inca con el Diaguita, el pueblo que está acá en ese momento cuando llegan ellos en 1400? Ahí yo tengo una diferencia. Por eso es que de repente escribo libros también, porque yo tengo otra interpretación. Pero mi interpretación obviamente no le gusta a la totalidad de las personas. ¿Por qué razón? Porque yo trato de buscar una línea científica. ¿Entiendes? Por ejemplo, tú me hablabas de ¿dónde están los cementerios incaicos? Ya están. Ahora yo te hago una pregunta, ¿dónde están los cementerios diaguitas clásicos? Y yo te puedo asegurar que dentro de mis 20 años de investigación no conozco ningún cementerio diaguita clásico. ¿Qué quiere decir eso? Un cementerio o un diaguita arcaico. Un cementerio donde aparezca solamente cerámica diaguita, sin influencia incaica, que no aparezca aníbal, que no aparezca nada de eso. Y resulta que hasta el momento no conozco ningún cementerio que esté ausente de la influencia inca. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación le das tú a eso? Bueno, eso me da la interpretación, no solo a mí, solamente a mí, porque, por ejemplo, don Francisco Corneli, cuando inauguró el Museo Arqueológico de La Serena en 1943, él en su mismo libro empieza a desglosar las fases culturales, porque ustedes deben entender de que es que todo esto tiene que ver con historia, por eso es que es bonito, porque don Francisco Corneli cuando empezó a instalar su museo con las piezas de las excavaciones de sus cementerios, él empezó a decir empezó a convencer a varios coleccionistas, y eso es muy importante. La mayor cantidad de piezas arqueológicas en el museo, tanto de aquí como el de Marí, son donadas por coleccionistas. Y aquí viene el famoso doctor Chuen, que él vivió en el pueblo del Molle, y él tenía miles y miles de piezas diaguitas, que la misma gente, por ser un doctor, un médico, en esos tiempos, estamos hablando de 1930, era una autoridad. Entonces, toda la gente que iba siendo atendida por él llevaba de regalo una pieza arqueológica, un jarro pato, una cosa aquí. Y él logró de hecho, él le llegó una pieza muy importante, que es la balsa de piedra, una balsa que está en un museo de Alemania. Muchas de estas piezas fueron llegar aquí al Museo Arqueológico de La Serena, pero muchas piezas se fueron a muchos museos de Europa, principalmente de Alemania, Inglaterra. Pero ahí, siguiendo lo que nos estás contando, ¿habría un diaguita puro o todo lo diaguita que se conoce tendría la influencia incaica? Es que ahí tiene que ver una cosa que, para comprender esto, primero que uno tiene mucha ignorancia sobre lo originario, ¿cierto? Ya no hay, ¿cómo se puede decir?, cómo hacer un seguimiento originario. Pero sí podemos saber cómo se comportaba el Inca. Y sabemos que el Inca, cuando tenía pueblos rebeldes, trataba de arrasar con la
con la población. ¿Cómo fue esa interacción con el Dieguita? ¿Fue una interacción violenta, violenta, totalmente violenta? ¿El Inca es violento con el Dieguita? Totalmente con lo originario, porque saquemos la paleta de Dieguita, porque tenemos que comprender que Dieguita es una denominación que no tiene menos de 120 años, 150 años, que don Francisco Corneli, él le llamaba lo originario, y algunos arqueólogos de Argentina le propusieron de que tenía que ser Dieguita porque había una similitud con la cerámica, y él se negaba, él decía, se parecen pero no son iguales, porque el que sabe, sabe. Sí. Entonces, pero había don Ricardo Lacham, que es él era una autoridad, era director, parece que del Museo de Historia Natural allá en Santiago. Entonces, él estaba sobre don Francisco Corneli, y él se dedicó para quedar, porque todos estos son egos de arqueólogos, para quedar la historia de denominación Dieguitas. Entonces, si queremos podríamos hablar de lo originario. ¿Cómo fue los incas con lo originario? ¿Ya? Fueron violentos, dice. Violentos. ¿Por qué? Porque al igual como los mapuches se negaron a ser conquistados. Pero entonces es un mito, porque hay historia que habla que una de las características de la colonización incaica era que era una colonización pacífica. No, es que es difícil porque es un imperio. Un imperio, por ejemplo, dígame, ¿qué pueblo quiere perder su libertad? ¿Qué pueblo quiere que le quiten sus tierras? ¿Qué pueblo quiere que te digan con quién te casas? ¿Me entiendes? O sea, existe el Inca, el incanato, es una dominación imperial en la cual ven todos los detalles. Ve tu vida social, ve con quién te casas, ve lo que produces, ves a quién tú le adoras. Entonces, es un dominio absoluto. Y para obtener esos dominios absolutos, a los pueblos que se les rebelaban, ellos trataban de arrasar, pero eso que le decía yo, las técnicas de guerra, no solamente de los dieguitas, es hacer población con las mujeres trofeo, las mujeres que quedan de los guerreros originarios. ¿Me entiendes? Si había es una manera de colonizar. Y este libro habla de eso. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, Rayén Dieguita es un resultado de esta mitimaes. Entonces, viene una Aucarruna, que es un capitán inca, te asignan a una mujer, viuda, ¿entiendes? Y ahí nacen los Dieguitas. ¿Viuda de un guerrero? Sí, originario. Originario. Claro. Pero, ¿cómo que ahí nacen los Dieguitas si estamos hablando que ya llegaron los incas? Es que por lo mismo. Ella es viuda por la guerra con los incas. Con los incas. Pero del originario. Okay. Ahora, la pregunta es mejor, ¿quién eran los originarios? Okay. ¿O qué cultura postula para ser originario? Yo te puedo asegurar que la cultura que postula 100% para ser originario son los moyes. Okay. ¿Por qué? ¿Qué dice la literatura? Hay unos datos de carbono que dicen que desde 300 a.C. ya hay una datación en Copiapó de la cultura el molle. Y, como les digo, don Francisco Corneli, cuando hizo toda esta teoría, la hizo en 1943, y resulta que las pruebas de carbono 14 se descubrieron en 1955. Y don Francisco Corneli mandó a hacer una muestra en 1960 de unos huesos molles para que lo dataran, y fue rechazado por falta de carbono. En otras palabras, de 1940 a 1960, 20 años, ya con una literatura de arcaico, clásico y fase 3 incaico, pero sin ninguna prueba de dato carbono 14. Y por eso es que ahora se encuentra la sorpresa de que en el sitio arqueológico de Olivar se encuentra que el ánima es contemporáneo del Dieguita. Ya no es proto-Dieguita. No es que el ánima... Porque, ojo, veámoslo fácil. Del 0 a 800, los molles. Del 200 al 1000, ánimas. Y de 1000 a 1536, Dieguita en 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? ¿Para qué lo vamos a distinguir? Lo que pasa ¿qué pasa con ese del año 800 al 1000? Habían desaparecido porque eran los proto-Dieguitas, pero ahora están junto con los Dieguitas. Y junto con los incas. Entonces, ¿y sabe por qué lo pusieron a los ánimas? Porque por lo mismo, como no hay cementerio puro, arcaico Dieguita o inca, entonces ¿qué hicieron los Felipe Ampuero, también Corneli, él le puso cultura arcaica? Nos faltaba una cultura para armar el puzzle.
Entonces los ánimas cazaban justo en ese intermedio. Después de los muelles, ¿no? Claro. Pero ahora resulta que esos ánimas ya no son los protoyaguitas, o sea, se le va la cadena, es como el eslabón perdido. Los ánimas era el eslabón perdido de los diaguitas, y ese eslabón perdido se saca. Ah, qué interesante. Entonces ahí queda un vacío cultural. ¿Se pueden distinguir costumbres de hoy día, que puedan ser atribuidas ya sea a los incas, a los diaguitas o a otros originarios? ¿Cuáles son esas costumbres? Bueno, lo que pasa es alimenticias, sociales. Sí, lo que pasa es que tenemos que diferenciar. Por ejemplo, uno trata de ver las culturas precolombinas como una unidad, pero resulta que no. Resulta que en el mundo precolombino existen dos tipos de sociedades. Los agrícolas, las sociedades agrícolas, y estaban las sociedades cazadores-recolectores. Ahora mi pregunta es, ¿a qué sociedad componían los mapuches? ¿Agrícola o sociedad? Es que es una pregunta porque también es precolombino, antes de Colón, se llama precolombino. Antes. Yo pensé que me iba a preguntar a cuál correspondían los diaguitas, por ejemplo. No, es que ahí va el camino. Ustedes tienen que entender que vieron culturas cazadores-recolectores. En este caso tenemos a los mapuches. Y no solamente los mapuches, en otras partes del incanato, por ejemplo, la selva del Ecuador, tenemos el antisuyo, Chachapoya y mucho. Y a eso es muy importante, porque los cazadores-recolectores tenían una como visión distinta a los precolombinos que tenían sociedades agrícolas. Ejemplo, los cazadores-recolectores no tienen cerámica con simbología, porque la simbología es religión. O sea, nace la agricultura y nace la religión y los símbolos. Los símbolos son una escritura religiosa. Entonces, por ende, mucha gente se decepciona de culturas que no tienen, ven un jarro, por ejemplo, algunos moyenses negros oscuros sin ninguna cosa, algunos mapuches, no ven simbología andina, y es porque la simbología andina es una escritura religiosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Esas culturas precolombinas tenían una cosmovisión. Ahora la pregunta es, ¿los originarios de acá de la cuarta región, qué cosmovisión tenían? ¿Eran agrícolas o eran cazadores-recolectores? Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, según eso, vamos a ver qué. ¿Qué es lo que eran? Eran cazadores-recolectores, pero con una agricultura incipiente. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto... Sembraban, pero no a gran escala. Por lo tanto, su cosmovisión era cazador-recolector. Claro, exactamente. Y ojo, ¿Y eso los cazadores-recolectores no tienen sacrificios humanos, por ejemplo. Porque si yo tengo una familia de 30, 40 personas, yo no voy a estar sacrificando a mi propia familia porque yo dependo de esa familia para su subsistencia. ¿Puede ahondar un poco en la cosmovisión del cazador-recolector? Bueno, el cazador-recolector, sus deidades son más que nada el aire, el agua. También pasa con las otras culturas, pero las otras culturas tienen una religión así como la que tenemos nosotros, así muy impuesta. Muy impuesta. En cambio, los cazadores-recolectores, ellos obviamente tenían sus deidades, así como el mapuche. Yo creo que por eso es que es interesante en nuestra cultura mapuche, porque tú estudias los mapuches y te vas a entender cómo eran las culturas cazadores-recolectores. ¿Entiendes? A donde van a un lugar, hacen su ceremonia, pero el sacrificio no es necesario, porque no había que sacrificarle al sol para que vean buenas lluvias, no había que sacrificarle al sol hijo 20, 50 niños, no había que poner una momia en un apu para que vieran buenas lluvias, porque el cazador-recolector vivía de su mapu, de su entorno. Mira menos el cielo el cazador-recolector que el agricultor. El agricultor está más Lo que pasa es que es distinto porque, por ejemplo, cuando hablamos de cultura agrícola, significa que de cultura sedentaria. El recolector se mueve. Pero también muy relacionada con el cielo, con el clima. Es que por eso es importante. Por ejemplo, miren. Con la lluvia. Es muy profundo lo que pasa. Por ejemplo, estamos hablando de calendarios solares, ¿cierto? Ya. Resulta, muchas personas piensan que antes de los incas habían muchos calendarios solares aquí. Ya. Entonces yo la pregunta que le hago, ¿los mapuches celebran el Año Nuevo? Sí, ¿cierto? Ya, el Año Nuevo indígena. Pero yo le hago una pregunta, ¿los mapuches celebran el 21 de diciembre, el Capac Inti Raymi? ¿Tienen lugares para celebrarlo? ¿Celebran los equinoccios? Bueno.
Y eso tiene que ver con los cazador-recolector. Porque el cazador-recolector cazador-recolector va a estar, en una época va a estar en el mismo punto. Y va a ver el sol en el mismo punto. Entonces, para el año nuevo, el sol está en el mismo lugar que en el otro año. Pero para ser agrícola, tenés que sentarte, ver el sol cómo se mueve y ver que se va a detener para el solsticio, ¿me entiendes? Y eso es interesante, por eso es que la arqueoastronomía va a ser la ciencia que va a dilucidar todo eso, y eso es lo que yo ocupo. Qué maravilla, Wilson, maravilloso lo que me estás contando, y muy profundo y muy interesante. No, que esto son 20 años de investigación. ¿Qué te lleva a hacer todo esto? Ya en un ámbito personal. No, porque ¿Cuál es tu motivo? Porque me acuerdo que cuando nos conocimos me hablabas mucho de los jarros patos, con una pasión. Sí, que yo soy ceramista. Con una pasión. Yo soy ceramista de los jarros de la cerámica dieguita. Y ahora que te escucho y que me dices que son 20 años, ¿qué es lo que te mueve a todo esto? Bueno, lo que me movió hace 20 años, primero, partamos por la inteligencia, ¿me entiendes? Una persona inteligente empieza en cosas profundas, quién habitó acá, quién eran, cómo eran, ¿me entiendes? Y una persona que ya está muy abstracta ya no está ni ahí con eso. Pero después viene otra cosa, viene una necesidad de comprender. Entonces, mira, todo esto, yo llegué a estos libros por una sola cosa. Yo llevaba como 2 años de ceramista, yo te hablo del 2005, 2007, 2004, por ahí. Estaba haciendo mis primeras piezas. Entonces yo dije, pucha, yo quiero vender jarropatos. Y me gustaría vender un jarropato arcaico, un jarropato clásico y un jarro incaico. Bonito, porque así tú le vas entregando cultura. Pero esa sola pregunta, ¿qué jarropato era arcaico y qué jarropato era incaico y qué jarro era clásico? Me conmovió el mundo. Porque empecé ya a los museos a preguntarles y ellos sabían. Entonces yo decía... A través de tu cerámica se abrieron todas estas puertas. Yo decía, si ellos no saben, entonces ¿qué cosas vamos a creer? Entonces ahí yo tuve que empezar a una investigación personal. Pero lo que yo le... Bueno, te conté nada. Sí. Puntual, porque tenemos una concejal que es Rayén. Tiene el nombre Rayén. ¿Qué significado tiene? Rayén parece que es flor. Flor. Sí, pero que eso tiene una intencionalidad. Porque la primera pregunta me dice, oye, ¿por qué se llama Rayén si aquí es un mapuche y nosotros aquí, allá, y nosotros, no sé, por ahora se hablan términos cancán, sí, se hablan, se dicen muchas cosas. Entonces, dentro de mis investigaciones, un gramático español en Copiapó declara de que desde Copiapó al sur se habla un solo idioma, que es el mapudungun. Fuerte. Entonces después vienen las personas y dicen, no, que los mapuches vinieron a conquistar acá. No, también cuentan, no, que los mapuches vinieron acá como esclavos y empezaron a poner nombre a los lugares. También, falso. Para que ustedes sepan, la Universidad de La Serena hizo un estudio de toponimias en Vicuña. Las toponimias son los nombres de los lugares. Sí. Para que un cerro tenga un nombre, por ejemplo, si ese cerro se llama Chehueque, ese cerro se llama Chehueque y todavía lo nombramos así, es porque ese fue nombrado por cientos de años. Entonces hay una memoria colectiva de las personas y se crea el nombre. Entonces esto es importante porque La Serena dice que lo que estudió en Vicuña, primero, 3 idiomas, por lo general. Hay una aymara, pero muy poquitito, 3 idiomas. Mapudungún, quechua y español. Y esas son las fases culturales. Entonces, muchas personas dicen, entonces los mapuches eran dueños aquí. No. Es que los mapuches sacaron su lenguaje de algún lugar. Llegaron movimientos, es como una lengua madre. Los primeros cazadores recolectores, los que se fueron posicionando en Chile, fueron ocupando un lenguaje, un idioma, que es el mapudungún. Sí, pero ¿quiénes llegan primero a la zona? ¿Los mapuches o los incas? ¿Los dieguitas? ¿Quiénes llegan primero a esta zona, los mapuches? Porque ¿hasta dónde llega el Inca en Chile? No, hasta el sur. ¿Hasta qué parte? Pucha, lo que pasa es que tienen que ver como una guerra, mira. ¿En qué punto se...? El Maule, ¿cierto? Se reconoce el Maule. Según la historia... Pero sí, pero lo que pasa es que tienen que ver que una guerra que avanza, retrocede. Así como son las guerras ahora. Cuando el Inca llega acá a la zona, ¿hay presencia mapuche? ¿Acá en la 4ª región? No, porque están los moyenses. Por eso. Pero los mapuyenses posiblemente hablaban mapudungún. El Inca entonces se va a encontrar con el mapuche cuando llega al Maule. No, la 5ª región, pues, la región metropolitana. Ahí se empiezan a encontrar. Sí, los picunches ya estamos hablando de la Concagua, ahí
Lo que pasa, mira, según Guamón Poma, para que ustedes sepan, la conquista incaica en Chile fue planificada. No fue planificada 1 año ni 2 años. Ellos esperaron un momento de sequía, que por eso se llama Pachacuti, la destrucción del mundo, porque hubo una sequía de 10 años según las crónicas de Guamón Poma. Entonces ellos esperaron ese tiempo para avanzar. Okay. Y según Guamón Poma dice que había una guerra interna en Chile, que era Tangaralongo con Michimalongo, o Lonco, ¿me entiendes? Entonces Michimalongo es un líder de la región metropolitana de Mapocho y Tangaralongo un líder de la Concagua. Y ellos dos estaban en guerra y estaban en sequía. Y fue en ese tiempo en la cual ingresa a los incas. Entonces los incas empiezan a... Es que es muy difícil, por eso que está, mira, son 50.000 hombres de guerra, más cargueros, más personas. Entonces, dígame, ¿qué grupo puede soportar 50.000 hombres? Sí. Ah, bueno, aquí está la guerra. ¿Qué pueblo? Porque los pueblos eran de 100, 200, aunque fueran de 1.000 o 3.000, pero son 50.000 hombres. O sea, un ejército numeroso. Oye, muchas gracias, me parece muy interesante y muy amplio también. Es muy amplio, sí, esto da para rato. Y del libro hablamos un poco, sí. Las personas interesadas en adquirir Rayén Diaguita, ¿dónde lo hacen? ¿A través tuyo? ¿Cómo te Sí, bueno, yo tengo 2 páginas. Unas páginas se llaman Simbología Petroglifo y el otro se llama Amauta Diaguita. Simbología, Petroglifos y Amauta Diaguita. Sí, perfecto. Entonces ahí me pueden mandar mensajes. Bueno, este libro es un cuento ¿sí? Sí, te escucho. Dime. Ah, no, el que pasa es que no hablamos bien del libro. Sí, lo comentaste. Sí, Es que el libro, ahí viene una historia, como visión. Sí. Cerámica, jarropato, zapato. Perfecto. Sí. ¿En qué consiste eso? En que el jarro zapato, que es como un botín, es la única cerámica que representa al mundo femenino. Entonces ahí estamos hablando de... Porque la cultura era machista o feminista. Entonces ahí la misma cerámica te va explicando si eran feministas o eran machistas. Qué interesante. ¿Te parece que lo dejamos para una segunda conversación? ¿Ya? Más en profundidad, pero hablamos del libro y ahí veo que en la portada también aparece un jarro. Sí, pues es que lo que pasa es que Rayén es el jarro. Exacto. Es que de eso se trata el libro. El libro explica de que ella cuando quiere casarse tiene que elaborar un jarro representándose ella misma. No hagamos spoiler. Para la próxima vez, cuando nos vamos a profundizar exclusivamente en el libro. ¿Te parece? Ya, me parece. Muchas gracias, Wilson. Wilson, pero conocido como Amauta Diaguita. Sí, ese es mi seudónimo. Sí, y felicitaciones por el libro. Ok. Que esté bien.